Lesbia, buenas tardes. Atendiendo a la inquietud que tiene, entonces voy a tomarme el atrevimiento de explicarte cada una de las evidencias. Tanto como crear empresa, no señora. Es una idea de proyecto que vamos a ir trabajándola durante todo el proceso de formación que los va a llevar a que ustedes ya tomen la decisión si van a hacer de ese proyecto un proyecto productivo, en vez de ser un proyecto formativo, entonces ya pasa a ser un proyecto de productivo. ¿Cuáles son las tres evidencias que deben entregar ustedes para esta primera actividad de proyecto, que corresponde a la fase de análisis? La primera es un foro donde van a hacer ustedes un informe de la descripción del mercado teniendo en cuenta la idea de proyecto. La segunda evidencia es un cuestionario que ya está habilitado. Es necesario que primero lean el material para que ahí sí ustedes puedan dar respuesta a las 20 preguntas que tiene este cuestionario. Y la última evidencia, que es la evidencia 3 en la parte técnica, te estoy dando a conocer, son las evidencias de la parte técnica. Es un proyecto de investigación de mercados que consta de 3 partes. Entonces te voy a explicar qué es lo que deben hacer en la primera actividad, que es el foro. En el foro son 3 puntos que ustedes deben desarrollar. El primer punto tiene que ver con un plan de recolección de información. Tú me informas que ya leíste todo el material y te pudiste dar cuenta que tenemos diferentes fuentes de información. Están las fuentes primarias, están las fuentes secundarias. Teniendo en cuenta o de acuerdo a la idea de proyecto que ustedes tienen, van a hacer como ese plan de recolección. ¿A qué hacemos referencia con ese plan? ¿A qué fuentes de información son las que ustedes deben recurrir para recopilar información de acuerdo a la idea de proyecto? ¿Qué información es la que quieren recolectar? Por eso es el plan de recolección. ¿Qué es lo que quiero recolectar? ¿Qué es lo que necesito de información para mi proyecto formativo para empezar a darle como esa forma a mi proyecto? Viene un análisis de la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en cuanto a esa idea de proyecto. Entonces ustedes van a empezar a definir cuáles son esas debilidades que tienen, cuáles son esas oportunidades que tienen, cuáles son esas fortalezas y amenazas que ustedes tienen de acuerdo a esa idea de proyecto. Y lo último que se va a presentar en esta evidencia es un informe sobre lo encontrado y propuesta de mejoramiento. Cuando hablamos del informe sobre lo encontrado y una propuesta de mejoramiento, pues hacemos referencia a esa matriz DOFA. O sea, ¿qué fue lo que ustedes encontraron en esa matriz DOFA y cuál es su propuesta de mejoramiento tanto para el DOFA como para ese plan de recolección de información? Si quieres profundizar un poquito más en te invito a que escuches la grabación que hicimos hace 15 días, donde explicamos con la profesora Constanza cada uno de los puntos y las evidencias que ustedes deben entregar de esta primera actividad de proyecto. O sea, se profundiza un poquito más. Yo ahorita te estoy dando un pequeño bosquejo de lo que tienen que presentar. Esta es en cuanto a la primera evidencia. Vuelvo y te reitero, son 3 evidencias técnicas. La primera es el foro, la segunda es el cuestionario. Es un cuestionario que ustedes está habilitado desde hace rato. ¿Y qué es lo que les sugerimos? ¿Cuáles son las sugerencias o las recomendaciones e indicaciones para que ustedes puedan presentar este cuestionario? Primero, que lean todo el material antes de iniciar a resolverlo. El cuestionario tiene 20 preguntas en total. Se aprueban con 70 puntos que equivalen a 14 respuestas correctas, es decir, que deben tener 14 respuestas correctas para obtener 70 puntos y así aprobar este cuestionario. Y la última recomendación es disponer del tiempo necesario para presentar la prueba. No es que entré a la carrera y presento rápido, no. La idea es que se tomen ustedes el tiempo para que la puedan presentar. ¿Listo? Entonces, ya vamos con 2 evidencias que corresponden a esta primera actividad de proyecto. Vamos con la última, que es el proyecto de investigación de mercados, parte 1. Este proyecto se divide en 3 partes. La primera parte es un informe ejecutivo de recolección de información, que ya te voy a explicar cada uno. La parte 2 es el diagnóstico del mercado y la parte 3 que tiene que ver con el marco lógico. En la parte 1, aquí entonces, como ya en el foro nosotros definimos qué es la información que voy a recopilar y cómo ese plan de recolección de información, o sea, ya sé qué es lo que quiero recolectar. Pero acá, en esta parte, es una investigación de mercados que vamos a hacer.
Necesito definir qué es la información que yo necesito conseguir a las personas que voy a entrevistar o voy a encuestar. Como es una idea de proyecto que hasta ahora está iniciando, entonces es empezar a determinar preguntas que me permitan a mí identificar si va a ser aceptado o no esa idea de proyecto. Entonces se me ocurre, ¿está usted de acuerdo con que se creen paneles solares para disminuir el consumo de luz? Es una idea que se me viene en estos momentos de un proyecto de otros aprendices que ya lo están desarrollando. Entonces, es empezar. Aquí que lo que quiero conseguir es, y lo que vamos a investigar es, si esa idea de proyecto, si va a tener viabilidad o no, si va a ser aceptada o no por los posibles clientes. Entonces, por eso debo venir a hacer cuál es esa información que requiero recopilar, cuál es esa técnica de recolección de que vamos a utilizar. Entonces les decíamos, puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, ustedes pueden trabajar un focus group que reúnen a un grupo de personas y les van a comenzar a hacer las preguntas, pero es lógico que para ese momento ustedes necesitan una lista de chequeo, entonces deben crear ese instrumento que es la lista de chequeo donde voy a hacer las preguntas. ¿Listo? Entonces, primero voy a definir cuál va a ser mi técnica de recolección de información, bien sea una encuesta, bien sea una entrevista, bien sea un focus group, bien sea un Philly 66. Entonces, es de recolectar la información que requiero. El tercer punto es el instrumento. Entonces, les decíamos ese día en la sesión, es importante que aquí ustedes tengan en cuenta el cabezote, porque es que es un cuestionario. Cuando ustedes vamos por la calle y nos piden el favor que respondamos una encuesta, ustedes se dan cuenta que ella tiene un cabezote, no son las preguntas y ya no es un cabezote donde si ustedes ven necesario el nombre de la persona, si ustedes ven de pronto necesario la edad, entonces lo van a definir y van a empezar a establecer las preguntas que van a tener relación en ese instrumento de evaluación, que son las que me van a permitir a mí recolectar la información que requiero, que es el primer punto que estábamos definiendo. El cuarto punto es un cronograma de actividades. Y aquí en este cronograma de actividades lo que ustedes van a hacer. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar? ¿Quién es el responsable de esa actividad? ¿Cuánto tiempo y duración real es de esa actividad? ¿Cuáles pueden ser esas actividades que ustedes pueden desarrollar? La primera, entonces, puede el tema de recolectar las fuentes de información, tener en cuenta las fuentes de información primarias y secundarias. Después viene, entonces, la creación del instrumento que vamos a utilizar para esta investigación de mercados. Después viene otra actividad, viene entonces, una es el diseño del instrumento, otra es la aplicación de ese instrumento. Después de la aplicación de ese instrumento, viene como tal la tabulación de la información. ¿Listo? Entonces, por eso aquí en el quinto punto dice, recolecten la información, es decir, hagan o apliquen ustedes, por favor, la encuesta, la lista de chequeo o la entrevista a las personas que ustedes consideren. Les decíamos ese día, debe ser un grupo pequeño. Definan ustedes esa muestra. Ahora, entonces, mi población va a ser, entonces, inicialmente, se me ocurre, la localidad de Suba, pero la localidad de Suba es grande, entonces voy a determinar que no, que solamente voy a coger un barrio de la localidad de Suba y a cuántos habitantes hay en esa localidad, entonces a cuántas personas le voy a hacer esa encuesta. Esta es la primera parte de la investigación. Después va a venir otra segunda parte de la investigación. Y ya por último, entonces, deben consolidar toda esta información en un informe ejecutivo. Entonces, también hablábamos del trabajo de campo, que era lo que yo te estaba diciendo. Es necesario que ustedes definan a cuántas personas les van a hacer ustedes la aplicación de esta encuesta. Viene la tabulación de los datos, importantísima el proceso de tabulación de datos aquí en este punto, porque pues de acuerdo a esta tabulación, entonces es donde vamos a nosotros determinar si mi idea de proyecto es viable o no en el mercado. Esa es la primera parte de esta investigación de mercados. Viene la parte 2, que es el diagnóstico del mercado. Entonces, mira, que era lo que te decía antes, el lugar donde se va a instalar, aquí es donde ya va a estar el producto, no es donde yo voy a ir a aplicar la encuesta, no, aquí es diferente, cuál es el tamaño de ese mercado potencial, de esos posibles clientes que va a tener en la idea de proyecto formativo que estamos determinando. ¿Qué le gusta al público? O sea, este diagnóstico del mercado viene de
la investigación de mercados que acabamos de hacer. ¿Qué le gusta al público? ¿Cuáles son las expectativas del mercado potencial? ¿Qué me da esta información? ¿De dónde saco yo esta información? De la encuesta o de la entrevista o de la lista de chequeo que yo haya seleccionado, y depende mucho de las preguntas. Entonces, mira que de aquí, dependiendo de lo que me está pidiendo a mí el diagnóstico del mercado, también puedo empezar a plantear las preguntas. ¿De qué manera podemos cumplir con su demanda de acuerdo a su tamaño? Vamos a definir, vamos a hacer ese diagnóstico del mercado. Y la capacidad instalada que tenemos como en esta idea de proyecto, ¿cuál es la capacidad instalada que tenemos? O sea, si estamos para producir, no sé, 100 unidades o todavía estamos como cortos, entonces, ¿cómo vamos a dar cumplimiento a la demanda de acuerdo al lugar, al tamaño del mercado donde nos vamos a establecer? Aquí ya empiezo a mirar cuál es mi competencia. Hay que tener en cuenta cuál es mi competencia directa y cuál es mi competencia indirecta. Entonces, mi competencia directa es un producto igual al que yo estoy presentando y que suple la misma necesidad. Mi competencia indirecta son esas empresas que manejan un producto sustituto que, aunque no es el mismo, puede satisfacer la misma necesidad. ¿A qué hago referencia? Mira las empresas de bebidas. Yo tengo una empresa de Postobón que maneja gaseosas, pero a la vez esa misma empresa también mira que está ofreciendo otro producto que suple y satisface la misma necesidad porque tiene aguas, porque tiene jugos. Pero si yo lo veo en diferente, mira la empresa Ramo, tiene también productos, una línea de productos bastante grande, y también tengo la empresa Santa Clara, que un producto sustituto del pan que ofrece Ramo, entonces son las tostadas. Entonces, para que miremos el tema de la competencia en esos dos aspectos. El entorno económico. Es muy importante que nosotros miremos en el entorno económico. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que los invitamos a ustedes? No solamente vamos a mirar las condiciones que tiene tanto el entorno económico, el entorno geográfico, el entorno político, el entorno social, el entorno cultural y el entorno legal, de acuerdo a mi idea de proyecto, porque cada uno de estos entornos me va a afectar a mí la idea de proyecto. Bien sea porque geográficamente de pronto el producto que yo estoy manejando puede que en tierra fría él me soporte, pero puede ser que en tierra cálida no. Entonces yo tengo que empezar a mirar cada uno de los entornos. Político, porque de pronto puede haber una ley que no me cohíba o me prohíba, o de pronto tenga algo que yo deba pues como tener en cuenta. El cultural, el social, entonces para que lo tengamos presente, cada uno de estos sectores o estos entornos que debemos analizar, ¿listo? Y esto pues debemos un informe con respecto a estos entornos que va enfocado aquí a este último punto que es el quinto, ¿listo? Ahora ya nos vamos con el último, la última parte, la parte 3 de esta evidencia, que es elaborar el marco lógico del problema. ¿Qué pasa con el marco lógico? El marco lógico es una herramienta de gestión que nos va a facilitar la planificación, la ejecución y la evaluación del proyecto formativo. En esta plantilla, es una plantilla que ustedes encuentran, es una plantilla que ustedes encuentran en Excel, en el enlace de envío, que es una plantilla que ustedes deben diligenciar. ¿A qué debe responder? Entonces, vamos a identificar el problema, y esa identificación del problema entonces debe responder a qué necesidad se va a satisfacer o qué servicio se va a prestar. Este planteamiento del problema debe ser en forma de pregunta. También a qué debe responder, quiénes padecen el problema que estamos nosotros identificando. ¿Dónde? Entonces, ¿en qué lugar, en qué área, en qué espacio geográfico? Y en el planteamiento del problema debemos ser específicos en estos tres aspectos que se te están mostrando acá. Viene ya después, entonces, la justificación del proyecto y el planteamiento del problema. Entonces, van a explicar de forma convincente el motivo por qué y para qué se está haciendo esta idea de proyecto. O sea, ya tengo identificado el problema. Ahora es el por qué tengo que hacer yo, el por qué voy a hacer esa idea de proyecto, y tiene que ser muy convincente. Aquí podemos traer datos históricos, datos estadísticos, donde me le den como ese peso a ese planteamiento del problema, ¿listo? Ahora bien, entonces, los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Estos objetivos deben ser realistas, deben ser alcanzables con los recursos disponibles y dentro de las condiciones dadas, ¿listo? Y el impacto. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que